Muchas gracias, Nelson, y la querida hermana que me acompañó por este mensaje musical que nos recuerda que Cristo vive y intercede por nosotros. Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14. Será el texto con el cual vamos a introducir nuestra reflexión en esta mañana, si bien vamos a leer otros pasajes también, pero este es un texto oportuno para iniciar nuestros pensamientos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. El apóstol Pablo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otras versiones dicen: busquen la paz con todos y la santidad. Se nos invita a seguir, a buscar, a tratar de tener la paz y la santidad. Hoy quisiera detenerme en esta segunda cosa que el apóstol nos invita a buscar, la santidad. La Biblia habla mucho de la santidad y de la santificación del cristiano. Y tengo la impresión de que solemos hablar mucho de la justificación, pero no tanto de la santificación. Quizás porque nos da un poquito de miedo, porque nos cuesta, quizás porque lo natural en nosotros es pecar y no buscar la santidad. Es un tema que como que lo tenemos un poquito de lado. Pero en realidad es un tema muy importante en la Biblia, y tan importante como la justificación es la santificación. De manera que esta mañana yo quisiera analizar con ustedes de manera práctica qué significa la santificación, qué significa en nuestra vida cotidiana y cómo podemos hacer esto que el apóstol nos dice busquen, así como busquen la paz con todos, busquen también la santidad. Al analizar lo que dice la Biblia, encuentro que la Biblia habla de dos dimensiones de la santificación. Dos dimensiones inseparables, aunque se distinguen una de la otra, y que se dan en cierto orden, primero una y después la otra, pero ambas son necesarias. En primer lugar, la Biblia habla de la santificación como un nuevo estatus, como una condición. Ese estatus que recibimos en el momento en que oímos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entregamos nuestra vida a Él, y allí el Señor nos declara santos. Generalmente decimos que allí el Señor nos justifica, nos perdona nuestros pecados, lo cual es bíblicamente perfecto, es correctísimo, pero la Biblia al mismo tiempo dice que en ese momento, al perdonarnos todos nuestros pecados, Dios también nos santifica. Es un don de Dios, es un regalo. No lo merecemos. Nunca lo podríamos merecer. Así como el perdón, también la santidad es un regalo. El Señor nos dice: ahora eres mío, ahora me perteneces, y ahora yo te doy la condición, el estatus de ser santo, porque te he perdonado todos tus pecados. Ante mi vista, tú eres santo. Por eso, la Biblia tiene pasajes muy interesantes, como por ejemplo 1 Corintios 6, versículos 10 y 11. En el versículo 10
y ya desde el versículo 9, el apóstol hace una lista de pecados que podríamos decir grandes a la vista de los seres humanos, muy importantes. Y entonces Pablo dice en el versículo 11, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados de nuestros pecados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en realidad Pablo usa 3 sinónimos, 3 maneras de decir lo mismo. Dice, ustedes eran, y está la lista anterior, que es vergonzosa leerla, dice, ustedes eran eso, pero han sido lavados de sus pecados, lo cual es equivalente a decir que han sido santificados, ahora son santos, lo cual es equivalente a decir que han sido justificados, ahora son justos, declarados justos ante Dios. No porque yo tenga alguna justicia mía, propia, sino porque la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, se me concede gratuitamente. Ese acontecimiento del pasado, porque Pablo dice ustedes eran eso, pero ya fueron santificados, se repite en otras partes de la Biblia. En 1 Corintios 1, el versículo 2, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. En Hebreos 10, el versículo 10, dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de Jesucristo. Y noten ustedes que en todos los casos, cuando se dice que hemos sido santificados, siempre se agrega que es gracias a Cristo, nunca por mérito propio. Y ese estatus que Dios nos concede es lo que explica por qué Pablo, cuando comienza sus epístolas, se dirige a los creyentes de las distintas iglesias llamándolos santos. Y cuando leemos esas epístolas vemos que Pablo tiene una cantidad de amonestaciones que decirles, incluso les señala pecados específicos, defectos específicos que deben corregir, pero comienza la epístola, como por ejemplo Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los que ya son santos en Cristo. Efesios 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Colosenses 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y podríamos mencionar otros textos. Ustedes ven que bíblicamente el momento en que aceptamos a Cristo, Él nos da un nuevo carnet y nos dice, eres santo. Pero no nos olvidemos que ese carnet seguirá siendo nuestro en la medida en que estemos en Cristo. Porque en todos los versículos se nos dice que somos santos en Cristo. Incluso Pablo llega a decir en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de orden, como en todas las iglesias de los santos. O en Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan. Esa es la primera dimensión de la santificación. Dios sabe que no podemos ser santos por nosotros mismos. Por eso, desde el instante en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor dice, aquí tienes la santidad, ya eres santo, te lo regalo. Pero hay una segunda dimensión de la santificación, que podríamos denominar la santificación como crecimiento moral. Si la primera dimensión es un instante, esta segunda dimensión es un proceso.
es un crecimiento. Es un crecimiento a partir de ese nuevo estatus. Y ahora, a través de la fe en Cristo y por la gracia del Señor, crecemos en santidad. Y podríamos definir esta segunda dimensión como un proceso progresivo de transformación del carácter a la semejanza de Cristo. Cristo está en todo. Así como al principio fuimos declarados santos en Cristo, por Cristo, ahora el Señor espera que por su gracia y por fe en Él podamos crecer para parecernos cada vez más a Cristo. El Señor no solamente quiere que seamos llamados santos, sino que quiere que efectivamente nuestra vida vaya siendo cada vez más santa. Pero al igual que la primera dimensión, esta también es solo por gracia del Señor Jesucristo. Un proceso de transformación del carácter a la semejanza de Cristo, hecho posible por el poder del Espíritu Santo en cooperación con la voluntad humana. Y me gustaría explicar un poquito cómo funciona esto en la práctica. Luego de haber sido liberados del pecado, Dios nos pide que no sigamos pecando. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel anunció a María que iba a tener a Jesús? Cuando le anunció a José, también le anunció a María, pero en el anuncio a José, el ángel le dijo: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa palabrita de sus pecados es muy importante, porque a veces el enemigo trata de hacernos creer que el Señor puede salvarnos en nuestros pecados, pero el Señor quiere salvarnos de nuestros pecados, de tal manera que además de perdonarnos y declararnos santos, el Señor quiere que no sigamos revolcándonos en el barro del pecado, sino que crezcamos en santidad por su gracia. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Romanos, en el capítulo 6, en los primeros 2 versículos de Romanos 6, después de explicar en la primera parte de la epístola cómo somos justificados, cómo el Señor nos perdona nuestros pecados y nos da un nuevo estatus, ahora Él se pregunta. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que estamos cubiertos por la gracia, ¿podremos seguir pecando? Y Él mismo responde: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y un poquito más adelante, en el versículo 15, en este mismo capítulo, Pablo vuelve a plantear la pregunta. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos porque no nos salvamos por obedecer la ley, sino que nos salvamos por gracia? Y vuelve a decir: en ninguna manera. No, el plan de Dios es que una vez que Él nos ha perdonado y limpiado, crezcamos en santidad y no volvamos a la vida de pecado. Dios nos llama a la santidad, nos hace un llamado. Fíjense lo que dice Romanos 1:7. Esta es la introducción a la epístola cuando Pablo se presenta, y ahora en el versículo 7 dice a quiénes dirige la epístola. Dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En otras epístolas dice: a los santos. Y aquí, sin hacer ninguna discriminación, sino simplemente decidió empezar de manera diferente esta epístola, dice: a los que han sido llamados. El Señor nos sigue llamando
a ser santos. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, como ya hemos leído, llamados a ser santos. Noten cómo en este versículo, primero dice a los que han sido santificados en Cristo, en el pasado, como ya lo explicamos, pero agrega que también hemos sido llamados a crecer en santidad, llamados a ser santos. Y en 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Y en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso, en el versículo que leíamos al principio, el apóstol nos dice, busquen la paz y busquen la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Cuando Dios nos pide algo, no es como a veces los seres humanos que pedimos algo o decimos algo pero no lo hacemos. Al contrario, Dios nos pide que seamos santos porque Él nos da el ejemplo. Él es santo. Hay un concepto que se repite varias veces en el Antiguo Testamento. Me sorprendió ver la cantidad de veces que aparece. Solo un ejemplo, Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios no dice, miren, a mí me cuesta, pero ustedes sí tienen que ser santos. No, el Señor nos dice, sean santos así como yo soy santo. Y Él nos da el ejemplo. Cristo también nos da el ejemplo, por eso Cristo pudo decir, ejemplo os he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Y este concepto del Antiguo Testamento es repetido en el Nuevo Testamento. Pedro lo retoma en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, donde dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Dios nos pide esto para nuestro bien, porque Él sabe que esa es la única manera de ser realmente felices. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 17 y 18, el Señor dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que yo te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Un poquito más adelante, en el capítulo 12 de Deuteronomio, el versículo 28, el Señor nos dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Quieres que te vaya bien? Es muy sencillo. Sigamos el camino del Señor, obedeciéndole, buscando la santidad, que como dijimos desde el principio es un don que Él nos da y lo obtenemos por fe en Él. Nos va a ir bien y podremos ser felices. Decíamos que esto es un proceso de crecimiento, de asemejarnos cada vez más al carácter de Cristo. Y entonces, esta semana me pregunté, ¿y cómo era Cristo? ¿Cómo es Cristo? Si yo tengo que parecerme a Él, ¿cómo es Cristo? Tenemos los evangelios para ver cómo es Él. Bueno, y el resto de la Biblia, porque toda la Biblia es una revelación de Cristo, ¿no es cierto?
y se nos habla acerca de él en otros lugares. Pero estuve entresacando algunos conceptos como para ayudarnos a refrescar cómo es Cristo, que es nuestro precioso ideal, nuestro Salvador. Y de paso, antes de ver cómo es Cristo, yo quisiera prevenirnos en cuanto a un error común en cuanto a esto de la santificación. Generalmente corremos el peligro de pensar que cuando la Biblia nos pide la santificación, nos está diciendo que no tenemos que pecar, lo cual es correcto, pero ese es un concepto negativo, en el sentido de que simplemente nos dice lo que no tenemos que hacer. Pero si yo me limito a eso, mi vida va a ser muy pobre. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Y cuanto más quiero crecer en la santificación, más me esfuerzo por no hacer cosas, cuando en realidad la vida cristiana es hacer cosas. De nada me sirve no hacer. Por eso es importante tener a Cristo como nuestro modelo y ver cómo es Él para imitarlo a Él. Ahí tenemos la santificación en sentido positivo, constructivo, lo que sí puedo hacer. Porque tantas veces decimos, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y pintamos la religión cristiana así a quienes nos rodean o a nuestros hijos. Y no nos extrañe que después algunos digan, no, la verdad, yo prefiero no ser cristiano. O algunos de nuestros jóvenes van creciendo y dicen, si eso es ser cristiano, no, yo simplemente no hagas esto, no hagas lo otro. No, pero ser cristiano es hermoso porque es hacer muchísimo de acuerdo al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Jesús? Una cosa que se destaca en la vida de Cristo, al menos a mí me impresiona, es que Jesús constantemente buscaba hacer la voluntad de su Padre. Jesús, en los momentos más difíciles, piensen en el Getsemaní, cuando se jugaba el todo por el todo. Y Jesús le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y en toda su vida, Jesús puso en primer lugar hacer la voluntad de su Padre. Y lo dijo una cantidad de veces. En Hebreos 10:7 se citan las palabras que Cristo dijo al venir a este mundo. Hebreos 10:7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad y no la mía. Y ahí está citando el Salmo 48, donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él se gozaba en hacer la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso Jesús pudo decir al final de su vida, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y realmente los había guardado en todo. Y cuando Satanás lo tentó a hacer su propia voluntad, el Señor siempre replicó diciendo que no iba a hacer su voluntad, sino que iba a hacer lo que su Padre quería. Ahora, para eso hay que conocer la voluntad del Padre. Porque yo puedo decir que quiero cumplir la voluntad de Dios, pero si no la conozco, no puedo cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo conocía Jesús la voluntad de su Padre? Los evangelios nos muestran dos aspectos clarísimos y que son también la receta para que nosotros podamos conocer la voluntad del Padre. Jesús conocía las Escrituras y vaya si las conocía. Fíjense la cantidad de veces que en los evangelios citó de memoria del Antiguo Testamento, mostrando cuánto conocía la Biblia. Jesús tiene que haber sido un estudioso de la Biblia tremendo, desde niño, y memorizaba las Escrituras
no por cumplir un requisito de las clases progresivas o del club de conquistadores, las memorizaba porque él quería empaparse de la voluntad de su Padre, quería conocerla. Y por eso le brotaba después espontáneamente cuando hablaba. Conocía las Escrituras. Y el otro secreto era la oración. Tantas veces se dice en los evangelios que Jesús oraba. Oraba a solas. Oraba también cuando lo veían sus discípulos. Tanto que una vez lo vieron orando y cuando terminó lo respetaron y cuando terminó le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Se daban cuenta que ahí estaba el secreto de su vida exitosa, espiritual, de la victoria sobre el mal. Jesús oraba aun cuando estaba rodeado de la multitud. Por eso cuando estaba junto a la tumba de Lázaro y rodeado de una multitud, de pronto Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Él había estado conversando con su Padre, aunque estaba en medio de la multitud. Y así conocía la voluntad de su Padre y lo supremo en su vida era no lo que yo quiero, sino lo que el Padre Celestial quiere. Y esto está muy relacionado también con otra característica fundamental de la vida y el carácter de Jesús. Jesús confiaba totalmente en su Padre. Una fe absoluta en Dios, en su Padre. Aceptaba los planes que el Padre le revelaba día tras día. Tenía tanta confianza en su Padre que tenía una paz que irradiaba a todos los que lo rodeaban. Una paz que le permitía dormir en medio de la tormenta más terrible, porque confiaba en su Padre, absolutamente. Jesús nunca estuvo estresado, nunca perdió el sueño de preocupado, de angustiado. El único momento donde se dice que estuvo angustiado es en el Getsemaní, pero en realidad no era una angustia por desconfiar de su Padre, sino por sentir que sobre él caía el peso de todos nuestros pecados y de los pecados de toda la humanidad. Pero aún ahí fue cuando su fe se aferró más que nunca a su Padre y por eso en esa lucha terminó diciendo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y salió de allí con paz para enfrentar a la turba que venía a tomarlo. Jesús entonces ponía la voluntad de su Padre como lo más importante en su vida, porque confiaba absolutamente en su Padre. Ahora, uno podría pensar que si Jesús era santo, porque de hecho la Biblia dice que Él era santo, Jesús, para ser santo, se aislaba de los pecadores. Es lo que nosotros humanamente pensaríamos, que si queremos ser santos, cuanto menos relacionados estemos con los pecadores, más santos vamos a ser. Y hay cristianos que a lo largo de la historia pensaron así y se encerraron y se aislaron y por años no vieron a un alma, pensando que ese es el camino para ser santos. Qué lástima que esos cristianos no contemplaron a Jesús. No vemos a Jesús aislado de los demás para ser santo. Al contrario, Jesús se relacionaba con los que lo rodeaban. Él buscaba a los seres humanos. ¿Y saben cuál es el secreto, la diferencia entre Jesús y tantos de nosotros? ¿Por qué nosotros queremos aislarlos mientras Jesús no se aislaba? Hay una frasecita muy cortita en el libro Deseado de todas las gentes, 427, que dice: los hombres aborrecen al pecador, pero aman el pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa es la gran diferencia.
Nosotros nos queremos aislar porque en realidad odiamos a los que pecan, pero en el fondo nos gusta el pecado. Pero Jesús odiaba el pecado, pero tenía un amor profundo, inmenso por los pecadores, que lo impulsaba a buscar a los pecadores, y no importa cuán pecadores sean. Y él no tenía miedo de contaminarse, porque en realidad ponía la voluntad de su Padre como lo supremo en su vida, no lo que él quería, no satisfacer los deseos pecaminosos que el diablo pudiera insinuarle, sino siempre, Padre, ¿qué quieres que haga? Y en segundo lugar, vivía confiando en su Padre. Buscaba la voluntad de su Padre y vivía por fe, aferrado a su Padre. Y esto me lleva entonces a una cuarta característica de Jesús. Jesús amaba a todos. Todos se sentían atraídos hacia Él porque irradiaba amor, así como irradiaba paz, santidad. Él amaba a todos. Muchas veces en los evangelios se habla de esto o se dice que Él tenía compasión, pero solo un ejemplo. Juan 13:1 dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Cristo no era un amor momentáneo, un amor que decía, hoy ya se me terminó el amor, ya no te quiero más. Así como los había amado, los amó hasta el fin. Y por eso su mayor gozo era servir a los demás, especialmente ayudar a los pecadores a arrepentirse y volver a Dios y entregarse a Él. Él tenía gozo en eso. Él dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y Él compartía ese gozo. Él vivía para servir y disfrutaba de eso, tanto que aún estaba dispuesto a sacrificar sus propias necesidades hasta quedarse sin comer con tal de ayudar a otros, de servir a otros y especialmente ayudarlos en su vida espiritual. Otra característica de cómo era Jesús, que es mi modelo. En Mateo 11:29 Jesús dijo: aprended de mí. ¿Quién de nosotros puede decir aprended de mí? Yo no me animo, pero Él sí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era manso y humilde de corazón. Jesús no tuvo problema en lavarle los pies a sus discípulos, la tarea de un siervo. Jesús nunca defendió sus derechos. Lo maltrataron, lo acusaron, lo persiguieron. Nunca hizo una demanda judicial para defender sus derechos que estaban siendo atropellados. Nunca luchó por defenderse, aunque hubiera tenido todo el derecho de hacerlo. Jesús era obediente a sus padres. Jesús era respetuoso de los demás, de los encumbrados, de los humildes, de los parias de la sociedad. Respetaba a todos. Incluso respetaba a las autoridades corruptas de su tiempo. Jesús era totalmente honesto, era veraz, siempre dijo la verdad, pero con amor. Jesús era puro en sus pensamientos, en sus acciones, en sus intenciones. Hasta Jesús era cuidadoso de los recursos. Cuando hizo el milagro de reproducir los panes y los peces, según dice Juan 6:12, después les dijo a los discípulos, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aun cuando él tenía el poder para instantáneamente alimentar a 5.000, podría haber dicho, bueno, si puedo volver a reproducir el pan en un instante, que eso quede ahí. No, él era cuidadoso.
Yo diría que hasta cuidaba el medio ambiente, pero especialmente cuidaba los recursos. No era derrochón, era un buen administrador. Jesús era ordenado. La mañana que resucitó, tuvo cuidado de dejar bien dobladito el sudario y los lienzos con los cuales lo cubrieron, porque cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vieron que eso estaba allí bien acomodado. Jesús era limpio. Jesús dijo en Mateo 6, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Podríamos seguir buscando características de cómo era Jesús, nuestro modelo. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puedo crecer en santidad? ¿Cómo puedo hacer para que ese estatus que el Señor me ha regalado, que Él me dice, eres santo, pueda transformar mi vida y mi carácter cada vez más a la semejanza de Jesús? Y aquí viene a mi mente lo que dice Colosenses 2, el versículo 6, donde Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. De la misma manera que hemos recibido a Cristo, así tenemos que caminar ahora con Él. ¿Y cómo recibimos a Jesús? Por fe, nada más. Creímos en Él, le creímos lo que Él dijo, creímos a su palabra. Y así tenemos que ahora crecer en santidad. La verdadera fe es sumisión a la voluntad de Dios. Y recuerdan que dijimos que la primera característica que veía en la vida de Cristo era aceptación plena de la voluntad de Dios, su deseo de solo hacer la voluntad de Dios. La verdadera fe es sumisión a la voluntad de Dios, es la entrega de todo el ser a Él, dice el Camino a Cristo en la página 55. La verdadera fe se manifiesta en acciones. Por eso Pablo en Gálatas 5:6 dice que es la fe que obra por el amor. La fe me mueve a obrar y eso está motivado por el amor al Señor, por el amor que Él tiene hacia mí y que despierta en mí el amor a Él. La fe es creer sin reservas en las promesas de Dios registradas en su palabra. Si Él lo dijo, yo sé que lo hará. Eso es fe. Si Él dijo que Él me perdona mis pecados, yo sé que Él me perdona y lo acepto, lo creo, porque Él lo dijo. Y no tengo que esperar hasta tener un sentimiento para decir, bueno, sí, Él lo ha hecho. En el mismo librito, El Camino a Cristo, en la página 45, Elena de White dice, no esperes sentir que estás salvo, sino di, lo creo. Así es, no porque yo lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Di todos los días, soy de Cristo, pertenezco a Él. Y al reafirmar eso y decir, sí Señor, yo creo, tú lo dijiste, acepto que es así, estamos ejerciendo fe. ¿Cómo crecer en santidad? Jesús nos da el secreto en Juan 15, versículos 4 y 5. En los versículos anteriores Jesús se presentó como la vid verdadera. Y ahora Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Y cómo puedo permanecer en Cristo? ¿Cómo puedo estar en Cristo? Diciéndole cada día, Señor, hoy quiero estar en ti, quiero
hacer tu voluntad, quiero que tú vengas a vivir en mí. Te invito para que entres en mi vida, me transformes a tu imagen y tu semejanza. Y no quiero separarme de ti a lo largo de este día. Y repitiendo eso a lo largo del día, no como un mantra, sino mientras vamos haciendo nuestras actividades, pero de pronto recordando, Señor, quiero seguir caminando contigo. Así permanecemos en Él. En el versículo 7 de este mismo capítulo de Juan 15, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cómo encontramos las palabras del Señor? Están en la Biblia. Nuevamente volvemos a lo mismo. Si yo quiero permanecer en Cristo y quiero crecer en semejanza a Él, necesito leer la Biblia. Porque Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Mis palabras permanecen en vosotros y después dice, pedid lo que queréis. Esa es la oración. El estudio de la Biblia y la oración, no hay otra manera de crecer en la vida cristiana. Y agrega en el siguiente versículo, en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si su palabra está en nosotros y oramos, pedimos, vamos a llevar mucho fruto. Fruto que se revelará en nuestra vida, fruto que se revelará en acciones en servicio a los demás, fruto que se revelará incluso en los demás siendo atraídos hacia Cristo. Y hay un versículo junto con el de Juan 15 que también me parece es clave para poder saber cómo crecer en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Corintios, el capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. El apóstol nos dice que nosotros contemplando, como en un espejo porque no podemos verlo directamente, contemplando al Señor, a Cristo. En realidad él dice la gloria del Señor. Y sabemos que la gloria del Señor es el carácter de Cristo. Contemplando su carácter, somos transformados de gloria en gloria. Noten que esto es un proceso de gloria en gloria. Y además la expresión somos transformados en el idioma original está en tiempo presente, en voz pasiva, lo cual podríamos traducir como estamos siendo transformados, continuamos siendo transformados en la medida que vamos contemplando la gloria de Cristo. Somos transformados de un escalón al siguiente, de gloria en gloria, en su misma imagen, por el Espíritu del Señor, porque el Espíritu Santo es fundamental para realizar esa obra en nuestras vidas. De tal manera que finalmente a lo largo de nuestra vida podamos ir diciendo cada vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez le preguntaron a un chino que se había convertido al cristianismo cómo podía describir su experiencia de conversión y su experiencia cristiana. Y él dijo lo siguiente: yo estaba caído en el fondo de un pozo, casi ahogado por el barro, clamando que alguien me ayudara.
En eso apareció un anciano de aspecto venerable que me miró desde allá arriba en la boca del pozo y me dijo: «Hijo, este es un lugar muy desagradable». «Sí, lo es», contesté. «¿No puede usted ayudarme a salir?» «Hijo mío, me llamo Confucio. Si hubieras leído mis libros y seguido lo que ellos enseñan, nunca hubieras caído en el pozo». Dicho esto, se fue. Al rato vi que llegaba otro personaje, esta vez un hombre que se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Parecía estar muy lejos. Era Buda. Y me dijo: «Hijo mío, cierra tus ojos y olvídate de ti mismo. Ponte en estado de reposo. No pienses en ninguna cosa desagradable. Así podrás descansar como yo descanso». «Sí, Padre, lo haré cuando salga de este pozo. ¿Puede usted sacarme de aquí?» Pero Buda ya se había ido. Yo ya estaba desesperado cuando se presentó otra persona, muy distinta. Llevaba en su rostro las huellas del sufrimiento y le grité desde el fondo del pozo: «Padre, ¿puedes ayudarme?». No dijo ni una palabra, sino que bajó hasta donde yo estaba. Me tomó en sus brazos, me levantó, me sacó del pozo, luego me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, no me reprochó, sino que puso su brazo sobre mi hombro y me dijo: «Ahora andaremos juntos». Y desde entonces no caigo más en el pozo. Una pregunta que puede surgir en nuestra mente sobre este tema de la santificación es: ¿cuándo termina este proceso que hemos descrito? Pablo dijo al final de su vida, en Filipenses 3, versículos 13 y 14: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado». Y Pablo ya estaba viejito. Escribió esto desde la cárcel, en Roma. «Yo mismo todavía no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús». La santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida, dice Elena de White. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos, vencer los pecados que nos rodean, y mientras dure la vida, no habrá un momento ni un lugar al cual podamos llegar y decir: «alcancé plenamente el blanco», sino que durante toda nuestra vida seguiremos creciendo en ese proceso. Y otra pregunta que puede surgir es: ¿hasta qué punto, hasta qué nivel de santidad espera el Señor que podamos crecer? Ya hemos dicho que es algo que dura toda la vida, bueno, pero ¿cuánto espera el Señor que crezcamos? En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice: «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Todo nuestro ser, ningún aspecto queda afuera, y dice: sea guardado irreprensible. Una palabra que también aparece en este mismo libro, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 12 y 13, donde dice: «El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Primero dice que Dios nos haga crecer para ser irreprensibles en santidad. En el mismo libro El Camino a Cristo, que de paso se los recomiendo, es extraordinario, lo he vuelto a leer vez tras vez y lo sigo leyendo. En la página 40 dice: quienes sienten el constrictivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden dar o hacer para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la norma más baja aceptable, sino que apuntan a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. ¿Hasta dónde? Todo lo que la gracia del Señor nos permita. Y por último, al leer el Espíritu de Profecía, encuentro que Elena de White nos advierte de dos errores que debemos evitar sobre este tema. Un error es pensar que puedo alcanzar la santificación o lograr la santificación mediante mis propios esfuerzos. Imposible. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pregunta Jeremías. Así también ustedes pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Jesús había dicho: separados de mí, nada podéis hacer. Algunos que profesan servir a Dios, pero a la vez confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, los tales tienen una religión que no vale nada, dice Elena de White. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. No se puede. Nosotros somos totalmente incapaces. Por eso, tratar de ser santo, lo cual es un buen propósito, ¿no es cierto? Pero si lo quiero hacer por mis propios esfuerzos, eso es frustrante, eso me va a dar como resultado ser un cristiano amargado, no voy a tener gozo y finalmente me va a llevar a la hipocresía. Y Elena de White me advierte del otro error que también tengo que evitar. Decir, bueno, si yo no puedo ser perfecto, ya hemos visto que solo no puedo y es muy difícil, y lo hemos probado, y quién de nosotros no puede atestiguar de que no podemos vencer nuestros defectos de carácter. Entonces, pensar que, bueno, nunca voy a poder vencer, pero de todos modos Cristo me va a salvar, me va a perdonar, va a cubrir todos mis pecados, y yo ya sé que no voy a vencer, y no te preocupes. Este segundo error es tan peligroso como el anterior. En realidad esto está revelando falta de fe. Porque si yo creo que cuando Dios dice que Él me perdona mis pecados, yo le creo, también tengo que creer que cuando Él promete que me va a dar las fuerzas para vencer y que me va a dar la victoria, Él también lo va a hacer. Y pensar que es imposible y que por lo tanto no voy a seguir buscando la santidad, en realidad es pensar que el diablo es más poderoso que Cristo. Hasta diría que es tener fe en el diablo y no tener fe en Cristo. Si creo en las promesas del Señor de perdonarme y darme la vida eterna, tengo que creer también en las promesas del Señor como la que está en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él va a hacer eso.
Él lo ha prometido. Y así como yo creí que Él me perdonó, tengo que creer que Él también es capaz de hacer esto y hasta tengo que agradecerle por hacerlo en mi vida. No lo siento por fe, aunque no tenga el sentimiento, le agradezco. Señor, gracias, porque yo sé que tú estás creando en mí un nuevo corazón, estás poniendo en mí tu espíritu, estás haciendo que yo pueda guardar tus mandamientos. Es el mismo Dios que ha prometido en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Esta es una promesa que también podemos reclamar al Señor en oración y decirle: Señor, estoy siendo tentado, me está costando, Señor. Señor, mira que estoy por caer, Señor, pero tú has prometido que no me vas a dejar ser tentado más de lo que puedo soportar y me vas a dar la salida. Por favor, Señor, dame la salida. Señor, yo creo que tú me la estás dando, creo que me la vas a dar. Gracias por esa salida. Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Judas 1:24, el Señor es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solamente guardarnos sin caída, sino con gran alegría, porque la vida del cristiano es una vida de alegría. Pensar que no puedo vencer la tentación es fracasar y dar lugar al diablo. Dice el Espíritu de Profecía: nadie se engaña a sí mismo creyendo que Dios lo va a perdonar y bendecir mientras pisotee uno de sus requerimientos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz del Espíritu Santo y separa al alma de Dios. Y más adelante ella dice: un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso acariciado persistentemente, finalmente neutralizará todo el poder del Evangelio. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es cuando de pronto, sin querer o hasta inconscientemente, el enemigo nos hace caer. Porque eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Nuestro problema es cuando nosotros deliberadamente y persistentemente acariciamos un deseo pecaminoso. Ese aspecto de mi vida que no le quiero entregar al Señor, ese hábito, esa práctica, o lo que sea, o ese defecto, eso es lo que nos va a arruinar. El apóstol Pablo en Gálatas 5:9 dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegan a esta conclusión, dejarán ciertamente de obtener la vida eterna. Hermanos, no tenemos que desistir. Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter, porque perderemos la vida eterna. La verdadera dificultad proviene de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Y volvemos a lo mismo. La vida de Cristo estaba caracterizada porque Él cada mañana comenzaba diciendo: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y así es como debemos vivir. Ese es nuestro verdadero problema. Queremos hacer lo que yo quiero, yo solo, en vez de hacer lo que el Señor quiere. Y en realidad, pensar que Dios va a cubrir mis pecados y que no necesito buscar la santidad,
tiene el mismo resultado que el otro error. Termina siendo frustrante, produce cristianos sin ningún poder espiritual, cristianos sin fruto, impotentes, cristianos que dan mal testimonio ante quienes los rodean. Y quiero terminar con algunas preguntas que yo mismo me he planteado. De paso, los predicadores solemos predicar de aquello que nosotros mismos necesitamos. De manera que cuando estuve pensando en este tema, lo pensé porque era algo que yo necesito. Es algo que yo necesito y pienso que otros lo pueden estar necesitando y por eso lo comparto. Y entonces me pregunto, ¿cómo puedo saber si estoy creciendo en santidad en Cristo? Y aquí algunas preguntas prácticas. ¿Quién es el centro de mis pensamientos? ¿Estoy concentrado en mí mismo o en Cristo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. ¿Estoy concentrado en mí, en crecer en santidad? ¿O estoy con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Otra pregunta. Sigo reconociendo que soy un pecador, totalmente indigno de la salvación, y que sigo dependiendo solamente de los méritos de Cristo y de su poder transformador. Porque el día que yo me olvide de esto, es el día que seguro Satanás me va a derrotar. Otra pregunta, ¿en quién confío para vencer el pecado, para crecer en santidad? ¿Confío en mí? ¿O quito la mirada de mí y vuelvo a clamar al Señor? Y como Pedro en el lago hundiéndose, clamo, Señor, sálvame. ¿En quién confío para vencer? Otra pregunta, ¿tengo algún defecto de carácter que no quiero cambiar? ¿O algún pecado que me gusta y que no estoy dispuesto a dejar? Puede ser algo pequeñito, o que a mí me parece pequeñito, y que a la vista de los demás puede ser muy pequeñito también. Pero saben que a la vista de Dios no hay pecados pequeños ni grandes, porque no importa el tamaño, el pecado es pecado. En otras palabras, le he entregado a Cristo todo mi ser. Otra pregunta. ¿Estoy motivado por el amor de Cristo? ¿Siento el amor que Cristo tiene hacia mí y eso me mueve a vivir para Él y vivir para servir a los demás? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y saben que cuando sentimos el amor de Cristo y el amor de Cristo nos inunda, nos olvidamos de nosotros mismos. Y al amarlo a Él, amamos a quienes nos rodean. Y entonces viene la siguiente pregunta, ¿vivo para servir a mis semejantes? Y saben, qué lindo que es orar al principio del día y decir, Señor, hoy ayúdame a servir a alguien. Pon a alguien en mi camino que necesite, aunque sea alguien que venga a pedir algo o golpea la puerta a pedir algo, pero que yo pueda ayudarle, que yo pueda quizás interesarme en él, hacer una oración por él, ayudar a alguien. Y una última pregunta, ¿tengo el fruto del Espíritu en mi vida? Porque si Cristo vive en mí y su Espíritu está en mí, entonces el fruto, que de paso el fruto es algo que crece solo, no es algo que yo voy a forzar y voy a hacer que crezca. No, va a ser la presencia de Cristo en mí. Cuanto más me entrego a Él, más va a hacer Él que crezca ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temperancia. Al pensar en este tema, vino a mi mente un himno que me pareció muy oportuno y también al pensar en estas preguntas.
Y me pareció que sería útil para todos, nos haría bien escuchar este himno, que quizás varios de ustedes lo conocen, al menos yo lo conozco hace mucho tiempo. Así que le pedí a Sofi que lo cantara. Mientras ella lo canta, meditemos especialmente en las palabras de este himno. Y después de escucharlo terminaré con un pensamiento más y cerraremos nuestra reflexión. En tu vida hay tantas cosas que te olvidas del Señor. No te ocupas tan siquiera de orar. Oh, tu alma ya está lista para ver a tu Señor. Si Cristo llegara hoy a ti, de verdad quieres ver a tu buen Salvador. Es tu anhelo que vuelva Jesús. Tu vida confirma tu fe sin cesar. De verdad quieres ver a Jesús. Y tú dices, ven, Maestro, mas si Él viniera hoy, podrías tú mirar su dulce faz. Hay mucho que te aflige, hay pecados sin perdón que te alejan de la eternidad. De verdad quieres ver a tu buen Salvador. Es tu anhelo que vuelva Jesús. Tu vida confirma tu fe sin cesar. De verdad quieres ver a Jesús. De verdad quieres ver a Jesús. Amén. Muchas gracias, Sofi y Cindy. Quizás a ustedes les pase como a mí. Todavía siento que el Señor tiene que obrar en mí. Pero yo no quisiera que nadie salga desanimado. Por eso termino con una cita más, la última. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa. Y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles,
no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores. Pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él desea que te reconcilies con Él. Quiere ver su pureza y santidad reflejadas en ti. Y si tan solo quieres entregarte a Él, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.